Vamos a resolver el ejercicio 17 de la guía 1. El enunciado del problema dice, una FEM decayente de E igual a 200 por E a la menos 5T se conecta en serie con una resistencia de 20 ohmios y un condensador de 0,01 faradios. Asumiendo carga igual a 0 en T igual a 0, encontrar la carga y la corriente en cualquier tiempo. Mostrar que la carga alcanza un máximo, calcularlo y hallar cuándo se obtiene. Vamos a resolver el problema 17 de la guía 1, el cual es de aplicación, en el que se presenta un circuito simple en resistencia capacitor, cuya fuerza electromotriz varía con el tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que se tienen y qué es lo que me pide el problema. Se nos da la ecuación que describe el potencial eléctrico en la fuente, la cual decrece con el tiempo. Además se nos dan los datos de valor inicial, en la que inicialmente el circuito está abierto y el capacitor totalmente descargado, además de darse los parámetros de resistencia y capacitancia. Con estos datos se nos pide encontrar la corriente o una ecuación que describe la corriente en el circuito en función del tiempo y la carga en el capacitor. También podemos relacionar estas dos ecuaciones, ya que la corriente se define como la variación de la carga con respecto al tiempo. Podemos empezar diagramando el circuito por el que circula una corriente y necesitamos encontrar una ecuación diferencial en la que se involucren los datos que tenemos. Así que planteo ley de voltaje de Kirchhoff, donde la sumatoria de las caídas de tensión en una malla es igual a la sumatoria de las fuerzas electromotrices. Empezamos sumando la caída de potencial debido a la resistencia, seguido de la producida por el capacitor, y todo eso lo tenemos que igualar a la fuerza electromotriz. La caída de potencial en la resistencia se puede reemplazar por el producto entre la resistencia y la corriente, y por el capacitor iría el cociente entre la carga y la capacitancia. Además, recordando la relación del inicio y reemplazando, se llega a obtener una ecuación diferencial que no es exacta, por lo que no se puede resolver por separación de variables de integración. Para llevar la ecuación a una forma conveniente, divido a ambos lados por el valor de la resistencia, obteniendo así una ecuación diferencial lineal no homogénea, la cual resolveremos por el método de factor integrante, que para aplicarlo debemos llevar la ecuación del problema a la forma canónica, la cual es la que se muestra de manera general. Esta, al multiplicarlo por un factor integrante, que puede o no ser función del tiempo o de la variable que se tenga, me permite llevarla a una forma más simple aplicando propiedades matemáticas o una forma de ecuación diferencial exacta. Así es como se define el factor integrante. Hay toda una demostración para llegar a esto, pero seguramente vieron en clases. En nuestro caso, P de X es una constante, que es 1 sobre RC. Así que reemplazando esto en la definición e integrando, voy a obtener el factor integrante, el cual lo tengo que multiplicar por la ecuación obtenida anteriormente, donde estos dos términos del lado izquierdo es la derivada de un producto, que está definido de la siguiente forma. Bueno, reemplazando el equivalente, además de los datos que ya se tienen, y simplificando estos términos, llego a una ecuación diferencial exacta.
Multiplico ambos lados por diferencial t e integro. La integral de una derivada de una función es la misma función, así que esto se puede cancelar. Y el resultado es este, sin olvidar la constante de integración. Quedaría despejar la carga en función del tiempo. Con los datos de valor inicial puedo calcular cuánto vale la constante C y finalmente obteniendo la ecuación que describe la carga en el capacitor en función del tiempo, la cual si la derivo obtengo la corriente que circula por el circuito. Ahora, para calcular el tiempo de carga máxima, si recordamos de cálculo 1, en los máximos y mínimos la derivada toma el valor de 0. Entonces tengo que encontrar el tiempo en el que la corriente valga 0. Despejando t de la ecuación tomo un valor de 1/5 y reemplazando en la ecuación de la carga obtengo el valor de la carga máxima. Por último quedaría graficar estas ecuaciones. De por sí podemos suponer un par de cosas dado que el potencial de la fuente decrece con el tiempo. Por lo tanto en algún punto se agotará y la carga dentro del capacitor empezará a disminuir hasta ser prácticamente cero. Entonces podemos esperar que la gráfica obtenida de la carga presenta un máximo, el cual fue ya calculado, y debería ser asintótica al valor 0. El problema ya estaría resuelto. A continuación se presentan las gráficas obtenidas en algún programa. Si graficamos la carga en función del tiempo, obtenemos esta curva y vemos que tiene un máximo en el tiempo de carga máxima que calculamos, que es 1/5 de segundo, que serían 0,2 segundos, y el valor de carga máxima es aproximadamente 0,7357 coulombs. La derivada de la carga respecto al tiempo en este punto, en el extremo, debería ser 0. Y la derivada de la carga es la corriente. Entonces, si graficamos la expresión de la corriente, vemos que para el tiempo de carga máxima, la corriente vale 0.